¿Alguna vez te has preguntado si la sal puede ser más que un simple condimento en la cocina? Y si te dijera que este elemento tan común, presente en tu hogar, en realidad es una poderosa herramienta espiritual mencionada en las Escrituras Sagradas? Parece una locura, ¿verdad? Pero la realidad oculta te sorprenderá. La sal tiene un papel que muchos desconocen. No solo simboliza la pureza y la preservación, sino que se utiliza en la guerra espiritual para romper maldiciones y traer bendiciones. En el video de hoy exploraremos el poder oculto de la sal, revelado en las Escrituras, y cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida. Prepárate para descubrir un secreto espiritual que puede cambiar la forma en que ves un simple grano de sal. La sal, una sustancia tan común y al mismo tiempo tan poderosa, siempre ha estado presente como herramienta espiritual en las Escrituras Sagradas. Más que un simple condimento, se la describe como una verdadera arma espiritual, capaz de romper maldiciones y traer bendiciones. Imagina en tu vida diaria, utilizando la sal no solo para sazonar alimentos, sino para sellar propósitos mayores. En la Biblia vemos diversos ejemplos donde la sal fue aplicada con esa intención divina. Esto nos lleva a reflexionar sobre la profundidad de un elemento tan cotidiano, que lleva consigo un poder que muchos ignoran. Ahora podrías preguntarte, ¿cómo puedo aplicar esto hoy en día? Bueno, la sal sigue siendo vista por muchos como una herramienta para oraciones poderosas, utilizada para consagrar ambientes, proteger el hogar y alejar energías negativas. Un ejemplo práctico es cómo algunas personas esparcen sal en los rincones de sus casas, orando con fe para que las bendiciones de Dios habiten allí. Esto puede parecer simple, pero la conexión con las Escrituras Sagradas y la realidad oculta del poder espiritual de la sal es lo que transforma este acto en algo significativo y profundo. Comprende que la sal, según las Escrituras Sagradas, no es solo un elemento físico, sino que también lleva consigo un simbolismo espiritual. Actúa como un puente entre lo tangible y lo divino, revelando la realidad oculta detrás de su simplicidad. Lo que muchos ven como superstición, en realidad tiene raíces profundas en la fe bíblica, donde la sal se utiliza para bendecir y romper maldiciones. El impacto de esta herramienta espiritual es inmenso cuando se entiende en su verdadero contexto, y aquellos que saben cómo utilizarla según las Escrituras se benefician de esa sabiduría milenaria. Pero por supuesto, el uso de la sal va más allá de lo que podemos ver con los ojos. Es una herramienta espiritual, una realidad oculta que las Escrituras revelan, conectando lo físico con lo espiritual. Y es interesante pensar cómo esto se alinea con la forma en que podemos usar la sal en nuestra vida espiritual, sin supersticiones, pero basándonos en lo que ha sido establecido por Dios. La Biblia nos muestra que sirve para mucho más que solo nuestra alimentación. Es un arma contra el mal. Y si esto ya parece impresionante, espera a ver cómo todo se conecta con el propósito mayor que Dios le dio a la sal. La sal, al igual que todas las cosas creadas por Dios, tiene un propósito divino que va mucho más allá de su uso cotidiano. En las Escrituras Sagradas está claro que Dios no dejó nada sin sentido o sin función. La sal fue creada para purificar, preservar e incluso simbolizar alianzas entre el cielo y la tierra. Cuando observamos su papel en la Biblia, nos damos cuenta de que no fue creada por casualidad. El propósito oculto en la sal refleja el orden divino y el cuidado de Dios en cada detalle de su creación. Imagina, por ejemplo, la función de la sal como purificadora. Al igual que se usa para limpiar y preservar alimentos, espiritualmente se la ve como algo que preserva la pureza del alma y el compromiso con Dios. De la misma manera que la sal impide la corrupción en el mundo físico, también simboliza la protección contra la corrupción espiritual. No es casualidad que veamos el uso de la sal en rituales y alianzas, mostrando que su propósito va más allá de lo natural. Se eleva al nivel de la alianza con lo divino. Además, la sal también lleva un significado profundo cuando hablamos de alianzas. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó que la sal fuera parte de las ofrendas de sacrificio, simbolizando una alianza eterna. El hecho de que la sal nunca pierda su esencia es un recordatorio constante de la fidelidad de Dios y de cómo esta herramienta espiritual puede servir como recordatorio de nuestra propia lealtad.
Cuando entendemos que cada elemento de la creación tiene un propósito, comenzamos a ver la sal como un símbolo de algo mucho mayor, un puente entre lo humano y lo divino. La sal aparece repetidamente en las Escrituras Sagradas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre con un significado profundo. En el Antiguo Testamento se usa en rituales de sacrificio, como en Levítico, donde Dios ordena que se agregue sal a todas las ofrendas. Esto no era solo un detalle simbólico, sino una indicación clara de cómo la sal se veía como parte integral de la alianza entre Dios y su pueblo. Es casi como si, cada vez que se derramara sal, la conexión espiritual entre lo humano y lo divino se reforzara. Uno de los episodios más conocidos que involucran la sal es la historia de la esposa de Lot, quien fue convertida en una estatua de sal por desobedecer a Dios. Este evento, además de su significado literal, revela la naturaleza de la sal como marcador de consecuencias espirituales. En ese momento, la sal no solo simbolizó un castigo, sino también un recordatorio para el pueblo de Israel sobre el poder y la justicia de Dios. La sal en este caso no fue solo un detalle, sino un testimonio eterno de la obediencia que Dios requiere. En el Nuevo Testamento, la sal también aparece en diferentes contextos, siendo tal vez el más conocido cuando Jesús dice a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra». Aquí, la sal se asocia directamente con el papel de los seguidores de Cristo en preservar y purificar el mundo. Es como si Jesús estuviera enseñando que, así como la sal da sabor y preserva la comida, los cristianos deben ser una fuerza preservadora del bien y la verdad en el mundo. Esta es una de las formas más poderosas de ver la sal como herramienta espiritual y cómo su función bíblica se aplica a la vida cotidiana de todo aquel que sigue la fe. El simbolismo de la sal en las Escrituras Sagradas va mucho más allá de lo que parece a simple vista. Es un elemento cargado de poder espiritual que representa lealtad, preservación y el propósito divino de Dios para la humanidad. Cada vez que se menciona la sal en la Biblia, nos recuerda su función de mantener la integridad espiritual, tal como mantiene la integridad de los alimentos en el mundo físico. Lo que pocos perciben es que la sal es más que un símbolo, es una herramienta espiritual capaz de afectar realidades visibles e invisibles. En el Antiguo Testamento, la sal aparece en momentos de gran importancia, usándose para sellar alianzas y demostrar lealtad. Era una señal de compromiso entre Dios y su pueblo, como en Números 18-19, donde leemos sobre la alianza de sal, una alianza perpetua e inmutable. Así como la sal no pierde su esencia, la alianza de Dios con su pueblo también es eterna. Este simbolismo nos muestra que la sal, aunque simple, lleva consigo un poder que nos conecta directamente con el propósito divino. Además de su papel en las alianzas, la sal también aparece como un elemento que puede traer tanto bendiciones como maldiciones. En los tiempos bíblicos, se utilizaba para maldecir tierras y volverlas infértiles, una práctica que demostraba el impacto espiritual de sus propiedades. Esto nos hace reflexionar sobre el poder oculto en la sal, que dependiendo de cómo se use, puede servir tanto para preservar como para destruir. El equilibrio entre estas dos fuerzas es algo que resuena en las Escrituras, y solo aquellos que entienden su simbolismo pueden usarla correctamente. Aunque la sal fue creada con un propósito divino, como una herramienta espiritual de protección y alianza, a lo largo del tiempo también ha sido corrompida. Hechiceros y practicantes de la magia se apropiaron del uso de la sal en la hechicería, distorsionando su significado original. Lo que Dios destinó para el bien, algunos lo usaron para manipular y controlar fuerzas espirituales. Esto nos recuerda cómo una herramienta tan poderosa puede desviarse de su propósito cuando se usa con malas intenciones. Y por eso es crucial entender la realidad oculta detrás de su uso. En la práctica de la hechicería, la sal se utiliza frecuentemente en rituales de protección o incluso para lanzar maldiciones. Sin embargo, esta utilización distorsionada solo demuestra lo poderosa que es esta herramienta espiritual, ya que incluso aquellos que operan en el lado oscuro reconocen su fuerza. No obstante, su uso en estos contextos solo refuerza la importancia de recordar que fue creada por Dios para ser utilizada en rectitud. El poder que lleva la sal no debe subestimarse, y es un error grave intentar distorsionar
lo que fue consagrado originalmente para el bien. Al entender cómo la sal ha sido corrompida en las prácticas ocultas, los cristianos están llamados a recuperar su uso sagrado. No debemos dejarnos engañar por las distorsiones que encontramos a lo largo de la historia. El uso de la sal, según las Escrituras Sagradas, siempre debe apuntar al propósito de Dios y no a intereses egoístas o oscuros. Al comprender el papel original de la sal, podemos utilizarla para sus intenciones divinas y protegernos de cualquier distorsión espiritual que pueda surgir. El uso de la sal como herramienta espiritual es algo que los cristianos no deben pasar por alto. A lo largo de las Escrituras Sagradas, queda claro que Dios le dio a la sal un papel específico y poderoso. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos se han olvidado de su importancia y han dejado de utilizarla en sus prácticas espirituales. El video convoca a los cristianos a recuperar esta herramienta de poder, aplicando la sal con fe y obediencia. Después de todo, la sal fue creada por Dios con un propósito claro: ser un símbolo de alianza y una arma espiritual contra las fuerzas del mal. Si eres cristiano, este es el momento de recuperar esta práctica en tu vida. La obediencia y la fe son fundamentales para activar el poder de la sal como herramienta espiritual. Puede ser utilizada en oraciones, en la consagración de ambientes o incluso como protección personal. Por ejemplo, al orar con sal, puedes usarla para bendecir tu hogar, pidiendo que Dios lo cubra con protección divina y rompiendo cualquier maldición que pueda estar sobre él. Lo que muchos ven como un simple detalle físico, en realidad, es un acto de fe que se conecta directamente con las Escrituras. La convocación aquí es clara. Los cristianos deben recordar que la sal, cuando se usa con fe, puede ser una herramienta eficaz en la guerra espiritual. Es más que un simple elemento natural. Representa una verdad espiritual que muchos pasan por alto. Al recuperar el uso de la sal, conforme a lo que Dios nos enseñó, podemos experimentar su protección y bendiciones en nuestras vidas. Pero la batalla espiritual continúa, y el siguiente paso implica entender cómo la sal puede ser utilizada directamente en esa lucha. La sal, como una herramienta espiritual, también desempeña un papel esencial en la guerra espiritual. Las Escrituras Sagradas revelan que puede ser utilizada para maldecir las fuerzas del mal y romper maldiciones generacionales. En una batalla invisible, donde el enemigo opera en el mundo espiritual, la sal actúa como un símbolo de pureza y santidad, protegiendo y alejando las influencias malignas. No es solo un símbolo, es un arma contra los poderes de las tinieblas, que muchos cristianos no utilizan en su plenitud. Imagina, por ejemplo, a una persona que percibe un ciclo negativo en su vida familiar, algo que podría estar conectado a maldiciones generacionales. Al usar la sal en sus oraciones, esa persona puede invocar el poder de Dios para romper esos ciclos. No se trata de superstición, sino de una práctica basada en las Escrituras Sagradas, donde la sal se ve como un medio de purificación y liberación. Al comprender esto, los cristianos pueden utilizar la sal en momentos de intercesión, orando para que Dios libere a sus familias de cualquier atadura espiritual que esté oprimiendo a generaciones. La guerra espiritual es una realidad oculta que muchos ignoran, y la sal es una de las armas que Dios nos dio para vencer estas batallas. Al usarla con fe y entendimiento, los cristianos pueden romper maldiciones, alejar el mal y proteger lo que es sagrado. Pero esta es solo una parte de una serie de herramientas espirituales que las Escrituras nos ofrecen. Y cuanto más aprendemos a utilizarlas, más poderosos nos volvemos en la batalla contra las tinieblas. Ahora que has descubierto la realidad oculta sobre la sal y su poder como herramienta espiritual, ¿qué te parece comenzar a aplicar este conocimiento en tu vida? ¿Has pensado en usar la sal en tus oraciones para bendecir tu hogar, romper maldiciones y proteger a tu familia? La Biblia nos muestra que la sal va mucho más allá de su uso cotidiano. Lleva consigo un poder que pocos exploran. ¿Qué esperas para recuperar esta práctica y vivir una vida de protección y bendiciones? ¿Ya has comenzado a reflexionar sobre esto? Deja tu comentario a continuación y comparte cómo planeas usar la sal en tu jornada espiritual. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo más sobre estas sorprendentes herramientas espirituales.